Encarretados. Conversaciones suspicaces para mentes divergentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Encarretados. Hoy con Alejandra Correa. Hola, Ale. Hola a todos. Diana Valencia desde Inglaterra. Hola, ¿cómo están? Laura Pulido. Hola, ¿cómo están? Y se estrena en este micrófono underground de Giovanna Gómez. Hola, Giova. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos con un tema que sigue suscitando todo tipo de comentarios y mantiene la opinión pública en vilo. El futuro del proceso de paz con el ELN y todo lo que ha sucedido en el último tiempo, que se vislumbra con muchas sombras y pocas luces, pero que la sociedad colombiana lo reclama como una prerrogativa nacional. ¿Qué opinas tú de esto, Diana? Bueno, pues muy preocupante, sin embargo, pues además doloroso por lo que pasó y la forma como se dieron las cosas para que se rompieran los diálogos. Yo la verdad no estaba muy optimista con los diálogos con el ELN desde que Juan Camilo Restrepo tiró la toalla con ellos. Yo vi que estaba muy perdida la cosa, o sea, como que realmente dijo, no puedo con esta mesa, esto no funciona. Y me preocupa, creo que realmente reintentar la mesa no funcionaría por la estructura del ELN, me imagino que tú hablarás más de eso. Y pienso que nos toca buscar una estrategia diferente, pero igualmente una salida negociada. Sí, recordemos que siempre cuando estos grupos se encuentran más debilitados es cuando empiezan también como a realizar este tipo de actos. Esto es una muestra de que están como en una situación muy crítica y en este momento es cuando más debe presionarse la negociación, es decir, cuando más debilitados se encuentran los grupos. Así pasó con el proceso de paz con las FARC, cuando llegaron a un punto de debilitamiento después de una guerra muy fuerte en el periodo de Uribe, ellos se encuentran débiles y entonces se tiene que entrar a negociar porque ya no tienen la fuerza bélica para poder afrontar el Estado. Sí, pues, en eso tienes razón, pero hablando de las FARC, lo que a mí me preocupa de los diálogos con el ELN es justamente que ellos se pueden escudar o pueden utilizar como excusa el hecho de que el acuerdo con las FARC no se ha implementado de la manera en la que se esperaba, o sea, el gobierno tanto el pasado como el actual, han negligenciado bastante este acuerdo, entonces ahí se podría escudar el ELN para negarse a negociar. Esa es una cuestión. Lo que a mí más me preocupa es esa parte. El gobierno tampoco da las garantías para un diálogo más igualitario, es decir, tú no puedes llegar a negociar con unos grupos y a decir que todos tienen que ir presos, porque pues claramente ellos no van a aceptar que todas las condiciones las imponga el Estado, por eso se trata de un acuerdo. Y entonces, pues, retomando, digamos que todo lo que han dicho, yo diría que la voluntad política tiene que ser de ambas partes. Y tristemente lo que uno percibe es que ninguna de las dos partes está dispuesta a hacer en este momento, lo cual pone en riesgo la negociación. Me parecería que el gobierno debería por lo menos retomar la parte del proceso de paz de las FARC, garantizando la implementación de los acuerdos de paz para que haya un precedente de que sí se puede en Colombia hacer la paz. Sí, eso es claro. Además, el otro asunto es que el gobierno Duque realmente tiene que aceptar que hay un conflicto armado y que no se puede seguir tratando como lo hacía el gobierno del 2002 al 2010, Uribe, a los actores armados como grupos terroristas con los cuales se negocia en condiciones de chantaje o en condiciones de apalancar la negociación de la forma que se quiera. Y eso también, digamos, obedece un poco a que el gobierno nacional piensa que el ELN es una guerrilla débil a la cual pueden derrotar y someter en un corto plazo, y eso pues realmente no va a operar así porque son una guerrilla que opera de forma totalmente horizontal, que no obedece, como el caso de las FARC, al secretariado,
y que la toma de decisiones toma mucho más tiempo porque tienen que empezar a consultar frente por frente. Por tanto, digamos que el conflicto con un grupo armado como el ELN es más prolongado y a ellos no les interesa poder esperar 3 años para poder negociar con el gobierno siguiente, que es totalmente claro. Pues es que esa misma lógica de los podemos tumbar con fuerza militar fue la que tenía Valencia hace 50 y tantos años con las FARC y no lo lograron. Entonces definitivamente la salida tiene que ser negociada. Además, pues porque a pesar de que nosotros todavía no tenemos la paz completa, a pesar de que falta toda la implementación, de que se ha aumentado el genocidio de líderes sociales, a pesar de todo eso, las cifras de víctimas y de masacres y de actos violentos han bajado de manera significativa con el acuerdo de las FARC. Entonces, ese sería un argumento de mucho peso para insistir en una negociación con el ELN, para que continúe de la manera en la que está y no se regrese a años pasados como los 90s en que la violencia estaba más intensa. Y es que es un gobierno que tampoco le interesa aprender de los errores de los procesos anteriores. O sea, el gobierno de Duque llegó con la bandera pues de aplastar los acuerdos o darles o no darles la legitimidad, y lo está haciendo. Ahora, ¿por qué tendría que hacerlo con el ELN y más cuando tiene el apoyo popular de que la gente quiere es que los derroquen militarmente, ¿no? Entonces yo ahí tendría 2 puntos, ¿no? La primera es qué triste volver a ver lo que vemos en repetidas ocasiones, tan pronto pasan las elecciones, y es que el gobierno de turno no es capaz de construir sobre lo construido. Entonces, en esa medida, pues no se da continuidad a los procesos y no se dan las mejoras que necesitamos. Digamos que el otro punto que quiero mencionar, sobre todo invitar a todas las personas que nos estén oyendo, y es que todas las personas que somos ciudadanas y ciudadanos de Colombia tenemos que pedir por un proceso de paz. Tenemos que hacerle ver a esos actores del conflicto que realmente la paz es necesaria para el país y que ellos son los que deben mostrar el compromiso para que también hagamos la presión que sea necesaria para que se sienten y por medio del diálogo logren algún tipo de acuerdo. Dianita, tú vas a decirnos algo, ¿cierto? Sí, yo quería retomar lo que dijo Giovanna en la intervención anterior sobre las garantías de cumplimiento de los acuerdos con las FARC como un primer paso súper importante. Adicionalmente porque, o sea, no solo como ejemplo, sino porque dentro de ese acuerdo hay unas políticas que atacarían directamente lo que es el origen de la violencia rural en Colombia, como la inequidad en la distribución de tierras, por ejemplo, con la aplicación de la reforma rural integral. Lo otro que quería añadir era con respecto a la intervención de Felipe, también la anterior, con relación a lo que hablaba de la diferencia entre la estructura del ELN y las FARC. A mí me parece supremamente complicado continuar con lo que venía haciendo el gobierno anterior en cuanto a la estrategia centralizada de la mesa de paz. Creo que hay que insistir en la paz, como dice Joana, hay que seguir presionando para que la salida sea negociada, pero pienso que la estrategia debe ser diferente justamente por esa carencia de jerarquía, porque las personas que se sientan a la mesa no pueden tomar decisión alguna. Ellos determinan una cosa y las células en tierra terminan haciendo otra. Y creo que el ELN está actuando de manera muy incoherente, porque en efecto, aunque no muestra voluntad, está al mismo tiempo pidiendo que se vuelvan a sentar y que sigan dialogando. Pero asimismo, pues se ha negado, por ejemplo, a realizar diálogos regionales, a que las células cada una determine de pronto su voluntad de acogerse a la vida civil o de dialogar, que pienso que la cosa puede ser más fácil por ahí. No, y además siendo una guerrilla en número de combatientes mucho
digamos, tiene menos número de combatientes que las FARC, sus peticiones en la mesa de negociación pues no se acercan en nada a lo que pedían las FARC. O sea, el ELN de entrada está pidiendo renegociación del modelo económico y renegociación del extractivismo tal cual está funcionando actualmente. Es una cosa que el gobierno, así como se lo dijo a las FARC, el modelo no está, o sea, no está en negociación y el modelo no es objeto de ningún tipo de revisión. Y más con este gobierno Duque le van a seguir diciendo lo mismo. Entonces, pues, es obvio que ese proceso, partiendo de esa idea o de esa premisa, pues no va a llegar a ningún puerto. Y la otra es que, bueno, yo no sé tú qué opinas, Feli, qué opinen ustedes, chicas, pero yo veo al ELN mucho más rígido que a las FARC. Las FARC fueron mucho más flexibles, porque ellos también llegaron pidiendo muchas más curules en el Senado de las que finalmente recibieron, llegaron pidiendo también varias otras cosas que finalmente acabaron cediendo, pero yo no sé qué tan posible sea que el ELN llegue a ceder en su posición inicial. Porque ahí hay otro asunto también con el ELN y es que siendo, digamos, a ciencia cierta, toda la estrategia militar se centró fue en atacar y en acabar a las FARC, tanto en el gobierno Uribe como en los 2 primeros años del gobierno Santos. Y el ELN siempre estuvo como a la retaguardia de ese conflicto que no tenía nada que ver con ellos. Ahora por primera vez van a ser, digamos, objeto militar número 1 del ejército colombiano y ahí cambian las condiciones de todo. Yo creo que, digamos, esa tensión que genera ya que el ejército concentre sus energías en eliminar militarmente a estos grupos en vista de que la conciliación no es posible, también en esa medida yo creo que el ELN empieza a tomar otras posturas y a negociar unos acuerdos un poco más sensatos, dada su desventaja en la negociación con el Estado. ¿Sí? Ojalá sea así. Y lo segundo que es grave es el problema de las jerarquías, porque de todo, ¿qué sacan con llevar a La Habana, si bien a las cabezas más visibles, pero que no tienen ninguna relevancia en los frentes? Lo primero que debería hacer el ELN es reunirse con sus frentes y acordar qué es lo que van a negociar si realmente quieren, y mandar unos delegados, pero que tengan ya una posición que puedan controlar a sus bases. De lo contrario, tendría que replantearse cómo sería la negociación con un grupo así, tan disperso, sin ningún tipo de jerarquía, decir, sin ningún tipo de disciplina, digamos, de guerrilla. De organicidad, sí. Sí, de organizacional, es correcto. O de modernidad, porque como dice Laurita, ellos parece que están quedados, son arcaicos en su visión de la lucha de guerrillas, totalmente, y lo demuestra el comunicado que ellos envían justificando la bomba en la escuela, diciendo que eso forma parte de su derecho a la guerra. Ellos de siempre repente operan así. no han actualizado su visión de víctimas, pero ellos todavía tienen una concepción de la guerra de guerrillas que es arcaica. Bueno, vamos bien, pasamos de empanadólogos a numerólogos y ahora a pasólogos helenólogos. Vamos bien. Yo quisiera retomar algo que dijo Felipe hace rato. Como Twitter, sí, nos volvimos como Twitter. Esto es la bodega 3. Mientras no sea de Petro a mí. No, esta es una bodega independiente. Esta es una bodega independiente. Convertismo independiente sí. Underground. Sí. Retomando lo que estaba diciendo Felipe con respecto a que era menor en cantidad, a mí me preocupa y es que el hecho de que se firmó la paz con las FARC, quienes mantenían un estado paralelo en algunos sitios del territorio colombiano, han sido sitios a donde el Estado todavía no ha llegado. Y son los sitios donde precisamente son como un caldo o todo el escenario que está poniendo a que puedan haber más militantes del ELN. Claro. Entonces, eso es un reto fundamental. Entonces, si el Estado no es capaz de hacer presencia en todo el territorio colombiano, pues prácticamente también están cediendo esa... Y ahí va a haber también otro tema en la guerra con el ELN, y es que el ELN tiene una estructura urbana mucho más fuerte que la de las FARC, que opera de forma, o sea, más descentralizada que las FARC, tanto en lo urbano como en las zonas rurales, y por tanto salir a combatirlos va a ser mucho más difícil porque no tienen un eje de operaciones o un centro de operaciones. O sea, los actos terroristas pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero
lo que pasó con la bomba en el General Santander, en la escuela de cadetes, no puede volverse el elemento por el cual yo diga no entro a negociar. Es decir, tienes que negociar con el sector que quiera negociar, dados los acuerdos, pues los demás tú asumes que no entraron dentro del proyecto de conciliación y pues militarmente atacarlos. Pero no hay que desestimar la negociación como principio para romper con estos grupos. Lo que dice Johanna es cierto, o sea, la falta de institucionalidad en algunos sectores hace que sea imposible controlar el aumento de los grupos. Entonces, si tú llegas y concilias con un grupo, pero esa zona queda abandonada por el Estado, pues vienen otros y se forman ahí y empiezan a apoderarse y a poner las reglas y las condiciones de ese territorio. Entonces también debemos pensarnos que la falta de institucionalidad es lo que ha imposibilitado eliminar estos grupos. Claro, es una cuestión de que el Estado colombiano también tiene que hacer una autocrítica de qué manera el Estado colombiano ha contribuido a que continúe el conflicto armado. Y una de esas claramente es no ocupando esos sectores en los que están abandonados. Porque ahí entran a disputar qué es lo que ha pasado, lo que tú decías. Que de hecho sucedió, entró a disputar el ELN, las BACRI, las disidencias de las FARC, cuando las FARC se fueron de esos estados paralelos, como decía Johanna. Entonces, y estás ahora y con las FARC, digamos, eso no se ha podido, o sea, no se han podido ocupar esos espacios. Y ya se terminó la negociación. No se han podido o no se han querido, más bien, no se han querido ocupar. Sí, y además, pues, están dadas las condiciones objetivas, en el caso del ELN, lo pensarán ellos, para seguir en la lucha armada, porque no hay ninguna necesidad básica resuelta en esos territorios. O sea, no se han sentido lo suficientemente presionados como para exigirles una negociación, o de pronto ahorita, porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa de sentarse a negociar. Entonces sí, esa contradicción de ellos también deben resolverla para poderse sentar con el Estado, y yo sí creo que el Estado debe mostrarse mucho más fuerte. El problema es que este es un Estado debilitado, con carente de institucionalidad. Pero eso, fuerte desde las instituciones, más no fuerte desde el pie de fuerza. No, exacto. O sea, no es un Estado, digamos, con los criterios que el ELN diga yo me siento a sentar con esta gente porque esta gente es seria. Sí. O sea, sólido más no fuerte. Es correcto. No fuerte de carácter. Creíble. Sí, es un Estado... firme, corazón grande, sino es sólido. Sí, pues las críticas pueden los venir. pinitos para entrar al Centro Democrático. Claro, y entonces... Dianita, ¿qué nos ibas a decir? Que fuese un Estado creíble además. Sí, en que se pueda creer. Digamos que es como de parte y parte pues las falencias. O sea, ¿quién va a creer en un Estado? Pues digamos, si yo soy, no sé, Putin, pues yo no podría dormir si Duque me declara la guerra o me dice pilas con intervenir en Venezuela. Pues yo que me voy a tomar en serio un gobierno de ese tipo. O yo que está sufriendo mucho. Que voy a tomar en serio una institución, digamos, dominada por el paramilitarismo, con nexos con el narcotráfico, digamos que no le apuesta a una reivindicación social correcta, que en serio les importe lo que pasa en los territorios. Simplemente esa falencia del Estado es también la puñalada para la ciudad por la cual los otros grupos no se vinculan, ¿sí? Pero, sí, discúlpeme, pero antes de tener esta discusión, yo sí pienso que el presidente Iván Duque debería tener claridad entre qué es Estado y qué es gobierno. Es claro. Además que parece que pareciera, digamos, que Iván Duque no tiene como poder de mando sobre ciertas cosas. Y ese poder de mando le está dificultando las cosas. Es decir, sí, es muy extraño eso. Imagínate, o sea, peor aún entrar a una negociación con un presidente que no tiene poder de mando. Pues, ¿quién entra a negociar así? O sea, sí. ¿Tú qué opinas, Diani? Que estamos graves, porque es que ni el uno, ¿cómo dice? No, pues ni raja ni presta la hacha. Como un programa de humor que uno dice, y entonces bueno, el tipo no tiene poder de mando y resulta que el del poder de mando es el ministro de Defensa y el ministro de Defensa es... No le interesa y el ELN tampoco, entonces se vuelve o sea, hablar de diálogo se vuelve un sinsentido, porque no hay Pues, o sea, yo creo que ahí es donde entra la comunidad, la ciudadanía. Ahí es donde entramos nosotros.
Nosotros tendríamos que presionar con movilización Pero social. la ciudadanía, si tú haces una encuesta y le preguntas a la ciudadanía después de este atentado, en ese momento sería una encuesta que jugaría en contra de un acuerdo conciliado. Claro, entonces... Bueno, pero ya hay experiencias también en ese sentido, como el mandato por la paz en el año 2000, que presionaba por una salida negociada del conflicto y que pues se llevó a las urnas y llevó a 10 millones de personas a votar, así como pasó ahorita con la consulta anticorrupción, a favor de una salida negociada. Podría reactivarse procesos de ese tipo, pero en esa época, pues, quien lideraba ese proceso era Luis Carlos Restrepo. Entonces, háganse una idea de que en esta coyuntura no puede suceder lo mismo, Sí, porque después se termina. Y si el gobierno no está tampoco en la disposición de considerar, digamos, los puntos sensatos que el ELN puede ofrecer y el ELN ofrecer unos puntos sensatos, habría que repensar, que lleguen a unos acuerdos organizacionales claros cada uno de los del Estado y los frentes del ELN y después sí sentarse, porque tú llegar sin bases y digamos sin una cosa conciliada con los grupos, pues no tendría ningún futuro el acuerdo. Yo insisto que esto hay que hacerlo regionalmente. Creo que más que la ciudadanía, los líderes sociales regionales, la academia, porque al ELN hay que empezar por entenderlo para poder rediseñar la estrategia. Claro. Y yo inclusive vincularía a la iglesia. Sí, claro. En términos de diálogos con el ELN siempre ha sido una pieza porque clave también para parte de la base social que apoya el restablecer. ELN, pues que al margen de quien está, digamos, alzado en armas, son disputas ambientales, son disputas extractivistas, o sea, lo que sucede en el nordeste antioqueño con el tema del oro, minería ilegal, lo que sucede en el Catatumbo es distinto, lo que sucede con el extractivismo en diferentes regiones que ha sido muy bien capitalizado y que le ha creado una base social al ELN es distinto, y yo también como que adhiero a lo que dice Diana, Sí, en el sentido de los diálogos regionales adaptados a cada contexto y a cada necesidad. Y los catalizadores que ella propone, la academia, la iglesia, son esos los que tienen que impulsar una salida negociada. Y que obliguen, digamos, al Estado y al ELN también a empezar a ceder, porque eso de alguna manera genera una presión importante, porque son sectores que son representados de alguna manera en estos dos grupos, en estas dos figuras. Bueno, esta ha sido una nueva emisión de Encarretados. Encarretados, política, economía y variedades. Para mentes sofisticadas.